estamos contactados con Vicente Aponte, que no solamente es un hombre de derecho, un constitucionalista, sino que además y por sobre todo es un líder social y que en estos últimos tiempos, en los últimos años, lidera a una suerte de federación de sindicatos a nivel nacional de trabajadores en construcción civil. Vicente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos de Radio Moderna y del programa Pulso Informativo, aquí para darle un caluroso abrazo a todos los trabajadores a nivel nacional, como también a todos los amigos periodistas que son también trabajadores como nosotros, y expresar no solo nuestros saludos, sino también nuestra preocupación por la situación de los trabajadores en general, porque este gobierno ha anunciado una nueva reforma laboral que para nosotros significa una desregulación de los derechos laborales, porque el actual ministro no representa una posición coherente en lo que significa justicia laboral, sino más bien representa los intereses de ese sector empresarial que siempre quiere arrebatarle los derechos a los trabajadores, obviamente favoreciendo los intereses de los sectores empresariales que siempre plantean la flexibilización laboral como un argumento supuestamente para generar mayor empleo, cuando sucede en la práctica todo lo contrario. A propósito de eso, Vicente, hoy día hemos escuchado al presidente de la República y también al ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro, sostener su preocupación, entre comillas, porque los sindicatos en el mundo y particularmente en el país, dicen ellos, están perdiendo fuerza. Cuéntenos una reflexión suya sobre el tema, por favor. Mire, eso es lo que dice la patronal y eso es lo que dicen los ministros o los políticos, que son precisamente políticos que representan las posiciones antilaborales en el mundo. Lo que sí es cierto es que el movimiento sindical se ha atomizado, se ha dividido, eso sí tenemos que reconocerlo. ¿Y por qué se ha dividido? Desgraciadamente, porque hay estructuras sindicales de carácter vertical, con dirigencias encasilladas sobre todo en los cargos de representación de los trabajadores y que expresan un modelo de sindicalismo autoritario, mafioso y abiertamente coludido con los sectores empresariales. Eso lo representa descaradamente la propia CGTP como la CTP, porque nosotros que representamos a una federación autónoma consideramos que las viejas estructuras sindicales deben de darle paso a nuevas estructuras y sobre todo a nuevas dirigencias que no solo se tienen que renovar en el aspecto personal, sino no solamente en el aspecto del liderazgo, sino fundamentalmente en el tema de lo que significa la propuesta para una modernización del sindicalismo en el Perú y en el mundo. Porque ¿qué viene ocurriendo, por ejemplo, en nuestro país? En nuestro país, a pesar que se ha incrementado la población económicamente activa y que actualmente ya somos cerca de 16 millones de trabajadores, sin embargo, el movimiento sindical no representa ni al 2% de los trabajadores organizados en el país. ¿Y eso a qué se debe? Se debe fundamentalmente a que ese modelo de sindicalismo autoritario, vertical, mafioso, que está encasillado en las dirigencias sindicales, no representan ninguna alternativa de cambio en el aspecto precisamente de darle a los trabajadores nuevas conquistas, nuevos derechos que tienen que ser arrancados en base a la lucha que debemos de protagonizar los trabajadores a nivel nacional y en el mundo. Esas dirigencias encasilladas en los cargos gremiales son un obstáculo para que el movimiento sindical avance y son un obstáculo inclusive para que nuevos trabajadores se afilien a las organizaciones sindicales. Es necesario, por lo tanto, en este 1 de mayo, decirle a la clase trabajadora que una de sus principales reivindicaciones debiera de ser la renovación profunda de las estructuras sindicales, como también la necesidad de renovar
los viejos liderazgos que, como repito, ya no representan los intereses del país. Y en esa misma posición estamos para combatir sobre todo a esas estructuras empresariales que quieren seguirle arrebatando los derechos a los trabajadores. El mundo ha cambiado. El escenario o el mundo del trabajo también ha cambiado. Ahora hay nuevas tecnologías, hay sectores productivos que necesariamente han sufrido serias modificaciones, no solo en las relaciones de carácter contractual, sino inclusive en el uso intensivo de nuevas tecnologías. ¿Y eso a qué obliga? Obliga necesariamente a un recambio también del modelo de sindicalismo que se sigue postulando con ese corte vertical y autoritario que es el que nosotros censuramos. Por ejemplo, y quiero con eso darle sustento o mayor fundamento a mi posición. Antes existía, por ejemplo, una Federación de Empleados Bancarios que era poderosísima, que con el solo anuncio de un paro hacía temblar a las empresas y sobre todo al sector financiero. Ahora esa federación no representa a nadie en el sector financiero o en el sector bancario del país. ¿Y por qué? Porque esa vieja estructura quedó obsoleta frente a los cambios tecnológicos que se operan ahora o que se dan sobre todo en el sector financiero del país, en el sector bancario. Ahora tenemos, por ejemplo, los cajeros automáticos, tenemos los movimientos de dinero a través de internet. Es decir, el mundo ha evolucionado como para que también los trabajadores evolucionen y para que también los sindicatos evolucionen. En el sector construcción, por ejemplo, el fenómeno de la violencia ha hecho que necesariamente las dirigencias sindicales pongan las barbas en remojo, porque muchos de esos viejos dirigentes están coludidos con los delincuentes y han sido los responsables de que ahora existan extorsiones y sobre todo mafias que operan presionando a las empresas y exigiéndoles sumas de dinero. Entonces nosotros estamos en contra de ese viejo modelo de sindicalismo, pero también estamos en contra de las posiciones de los empresarios que pretenden seguirle arrebatando los derechos a los trabajadores. Es cierto, el movimiento sindical puede haberse atomizado, pero el movimiento sindical sigue siendo una alternativa para que los trabajadores encuentren sobre todo una opción para exigir no solo derechos, sino fundamentalmente cambio social en el Perú y en el mundo. Ese es mi mensaje, estimado amigo. Doctor Vicente Aponte, usted decía que el mundo ha cambiado y eso es evidente, pero hay algunas mañas que tampoco han cambiado. Yo le cuento muy rápidamente, en la época de Radio Libertad, en los 90, me tocaban la puerta sindicatos hablándonos de cómo les hacían la vida imposible a los sindicalizados en la empresa. Años después, en Radio San Borja, estoy hablando del 2000, seguían tocándome la puerta para reclamarme lo mismo. Ahora en Radio Moderna, 2017, los sindicatos, pese a que la Constitución defiende la sindicalización, vienen aquí trabajadores a quejarse de que los obligan a no sindicalizarse, no permiten la sindicalización, y cuando el trabajador va a quejarse al Ministerio de Trabajo, se encuentra con una pared. Precisamente, eso es lo que le da mayor asidero a lo que yo he dicho. Hay sectores empresariales reaccionarios que quieren seguirle arrebatando los derechos a los trabajadores. Y precisamente, mucho se habla de la libertad sindical en el país, pero somos el país en donde menos se respeta la libertad sindical en la negociación colectiva. Es decir, muchos sectores laborales importantes, como por ejemplo el de la agroindustria, el de la minería, el sector comercio, el sector industrial, no permiten la sindicalización, y no permiten la sindicalización a pesar de que hay convenios internacionales, a pesar de que hay normas específicas que garantizan ese derecho, que es un derecho fundamental. Pero si tenemos un Ministerio de Trabajo como el actual, en manos de un ministro pro-empresarial, de un ministro que creo que ha sido asesor o parte inclusive de una de las empresas monopólicas del país, que es Bacus y Johnson, y en donde hay como política el de buscar no solo que achicar el sector de sindicalizados, sino incluso despedir a sus dirigentes. Eso es una muestra, pues,
O sea, tenemos un ministro de Trabajo que representa a los sectores más reaccionarios del sector empresarial, y por eso es que este ministro se da el lujo de anunciar una nueva reforma laboral, pero de carácter obviamente de abierto favoritismo hacia los empresarios, porque los trabajadores queremos, por ejemplo, queremos o exigimos una ley general de trabajo que pretenda codificar todos los derechos que hemos adquirido para que así los sectores empresariales los respeten, pero de igual manera queremos garantías que garanticen realmente la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el derecho de huelga. Hace muchos años que no se ve una huelga sostenida de los trabajadores. ¿Y por qué razón? Porque precisamente las normas existentes no solo impiden el ejercicio de la huelga, sino inclusive que hay mecanismos de restricción abiertamente contrarios a lo que la propia Constitución señala. Por ejemplo, para irnos a una huelga necesariamente tenemos que contar con el porcentaje requerido de la votación de los trabajadores, pero también se dice que tiene que ser el Ministerio de Trabajo o alguien en particular que vaya a constatar ese acuerdo, y cuando los trabajadores cumplimos con ese requisito nos encontramos de que siempre el paro, la huelga es delegitimado, es decir, es declarado ilegal, y no sabemos cuándo en todo caso podría ser una huelga legal si es que nosotros cumplimos con todos los requisitos. Entonces el derecho de huelga en el país está condicionado prácticamente, al parecer, al ánimo y a la posición de los empresarios, y no así a la posición de los trabajadores que quieren expresar su malestar o exigir en todo caso un legítimo derecho. Muy bien, Vicente. Esos son los problemas. Muy bien, para terminar, porque ya tenemos que irnos a la pausa, la última pregunta para Vicente Aponte. No es una pregunta, sino un pedido para una suerte de reflexión en 30 o 40 segundos. Frente a ese contexto que se nos presenta con este gobierno y con este ministro, ¿qué le toca a la masa laboral, considerando además que tenemos centrales sindicales que ya no representan a nadie? ¿Qué nos espera o cuál es la ruta o el camino a seguir? Mire, la ruta que nos queda a los trabajadores en primer lugar, el de buscar la renovación de las dirigencias sindicales, y en segundo lugar, el de hacer todo lo posible por ampliar el número de trabajadores sindicalizados del país, constituyendo nuevas estructuras gremiales y sindicales, porque las viejas tienen que desgraciadamente renovarse o reestructurarse. Necesitamos, por lo tanto, un movimiento sindical renovado, un movimiento sindical con nuevas propuestas, un movimiento sindical sobre todo lo legitimado en la sociedad, porque si usted pregunta de todos los sectores sociales o de las instituciones que representan a los trabajadores, cuáles son las que más reconocimiento tienen, precisamente en nuestro país uno de los sectores peor reconocidos son los gremios sindicales. ¿Y eso por qué? Por esas viejas y podridas dirigencias que ya no representan los intereses de los trabajadores. Sin embargo, sí es importante que sigamos luchando, sí es importante que surjan nuevas organizaciones sindicales para emprender una lucha mucho más constante, mucho más efectiva. Yo sí tengo esperanza en que el movimiento sindical se va a renovar. Yo sí tengo esperanza de que el movimiento sindical va a lograr fortificarse, va a lograr fortalecerse en el corto y mediano plazo. Y eso nos obliga a salir con un nuevo mensaje, con una actitud propositiva. Eso significa inclusive de que el movimiento sindical tiene que estar preparado para gobernar el país. Necesitamos cuadros sindicales profesionalizados. Es decir, no basta con gritar, no basta con protestar. Es necesario que nosotros instrumentemos nuestra fuerza para tener la capacidad también para gobernar este país, y eso significa capacitarnos más, especializarnos más, prepararnos más en la comprensión de la economía, prepararnos más en lo que es la comprensión de la estructura del Estado, y sobre todo prepararnos mejor en lo que significa el conocimiento del orden jurídico imperante, como también de la necesidad de hacer propuestas que hagan viables sobre todo los reclamos de los trabajadores. Y en ese aspecto creo yo va nuestro mensaje. Muy bien, doctor Vicente Aponte, ha sido muy amable, fuerte abrazo y le reitero el feliz Día del Trabajo. Gracias, amigo, gracias. Un abrazo. Ha sido el doctor Vicente Aponte.